estimados televidentes, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en estas lides de realizar programas relacionados con el desarrollo, y en esta oportunidad vamos a tocar un aspecto que de suyo propio tiene un interés muy particular. Se refiere a la investigación en bioprocesos y en qué medida este tipo de investigación que se realiza en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, nos permite ver la posibilidad de generar una investigación que luego se inserte al desarrollo económico y social regional y nacional. De hecho, el campo de los bioprocesos, entiendo, están ligados al desarrollo del conocimiento que podríamos llamar y decir correspondientes al siglo XXI. Y en esa perspectiva es que nos hemos permitido invitar al doctor Jorge Quillaguamán, coordinador del proyecto de bioprocesos en la Facultad de Ciencias y Tecnología, y a la ingeniera Mariel Pérez Zabaleta, realizando actualmente un estudio de doctorado dentro de un programa que tiene la facultad con la cooperación sueca en el Instituto de KTH de Estocolmo, es decir, el Instituto de Tecnología de Estocolmo. Ellos han desarrollado investigaciones ya de hace un cierto tiempo dentro de este programa, que están orientados a producir lo que se llama, a partir de un criterio general que creo que está orientado el desarrollo del programa de investigación en el cual se insertan, que una célula es una fábrica en la cual se puede insertar, quitar, modificar y combinar genes para que se logre producir químicos interesantes, como decir antibióticos, aminoácidos, aditivos alimentarios y combustibles. Entonces, para nosotros legos en el tema comprenderán que es importante primero interiorizarse de la naturaleza científica que tiene este aspecto, y al mismo tiempo de los logros, y entre comillas también podemos decir de las luces y sombras que todo proceso tiene, y en este caso particularmente la investigación dentro de la Universidad Mayor de San Simón, que se supone es el centro de desarrollo del conocimiento y cuyo rol más significativo, junto al rol de formación de recursos humanos, es el desarrollo del conocimiento científico, y en este caso en temas de actualidad. Sin más, nos abocamos ya a desarrollar el programa y vamos a tratar de organizarlo en dos sentidos. Uno, un programa relacionado con los aspectos, diríamos, científico-académicos y los avances en el campo de la investigación aplicada que se hubieran desarrollado. Y el segundo programa sería las condiciones que este tipo de acciones que se dan dentro de la universidad se requieren para poder avanzar, por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, financiamiento, por ejemplo, una política universitaria clara respecto a la investigación, etcétera, etcétera. Doctor Quillaguamán, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y Mariel, es un gusto que participemos en este caso. Dejo en sus manos para tal vez primero complementar algo de mi presentación respecto a su formación, y les pediría, como un primer aspecto a tocar sería en qué situación o de qué está, diríamos, en qué elementos se centraliza el programa de investigación que ustedes están llevando adelante en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Doctor, mucho gusto. Adelante. No, muchas gracias a usted por la invitación y por cedernos este espacio. Lo que hice fue estudiar en la Facultad de Ciencias y Tecnología la carrera de Ingeniería Química. Posteriormente hice un doctorado en la Universidad de Lund, en Suecia, y continué con un postdoctorado ya en el área de bioprocesos. Lo que hacemos principalmente en nuestro programa, en nuestras capacidades de investigación, es investigar microorganismos, particularmente bacterias. Y como usted mencionó, estas bacterias pueden producir muchos compuestos químicos,
Entre ellos pueden producir compuestos químicos que se pueden aplicar en la biomedicina, o se pueden producir también compuestos que se pueden aplicar en la industria de alimentos, o bien, por ejemplo, para descontaminar químicos en el agua, algo que está afligiendo mucho a nuestra población recientemente. Ya. Mariel, si quieres completar algo. Buenas noches, bueno, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Mariel y yo soy ingeniera de alimentos, con una maestría en la parte de alimentos también, pero actualmente haciendo el doctorado en bioprocesos. Entonces, como anteriormente dijeron el doctor y licenciado, nosotros consideramos a una célula una fábrica a la cual podemos modificar, podemos añadir genes o podemos quitar genes para que haga lo que nosotros quisiéramos o tengamos pensado que haga esta célula. Entonces es así que esta tiene varias aplicaciones en el área, no solo de bioprocesos, sino también ahora en esto de la contaminación de lagunas, o en la contaminación de ríos, también el tratamiento de la basura. Entonces es una área donde se puede aplicar en varios rubros, ¿no? Bien. A partir de esto, doctor, tal vez sería bueno para entrar un poco a darle un contexto al escenario en el cual ustedes están desarrollando este trabajo dentro del programa de investigación. Muy brevemente, tal vez tocar cuáles son los conceptos fundamentales que han permitido generar el programa o el proyecto, ¿no? Sobre qué supuestos han partido, sobre qué circunstancias. Además, yo creo que el primer tema a resolver era, ¿tenemos capacidad de hacer investigación de esta naturaleza? No tenemos, en términos de recursos humanos, equipamiento, etcétera. Pero ¿cuáles eran los conceptos? ¿Qué era lo que se proponían al inicio del programa o del proyecto? Bien, inicialmente existía el Centro de Biotecnología, que en sus inicios, por ejemplo, producía vinos o sidras o este tipo de bebidas. Fue el año 2000 que ingresó la cooperación sueca, ASDI, a nuestra universidad, y ella propuso crear una masa crítica de investigadores, es decir, un centro o varios centros donde se vayan formando profesionales de Bolivia, y estos se forman en investigación científica. Entonces lo que se quería hacer en ese entonces es dar valor agregado a los recursos que tiene Bolivia. Uno de los recursos que tiene Bolivia y que no estaba siendo investigado son los microorganismos. En ese entonces se enfocó el programa principalmente en la región andina de Bolivia, particularmente toda la región salina del departamento de Potosí. Entonces aislamos microorganismos de diferentes lagunas, ya eso fue el año 2001. El año 2004, como parte de mi tesis de doctorado, reporté en una revista científica de Inglaterra la primera nueva especie descubierta en Bolivia. Esta nueva especie recibió el nombre de Alomonas boliviensis para resaltar el nombre de nuestro país. También se encontraron otras nuevas especies, como Halobacter, por ejemplo. Pero el caso particular de esta bacteria es que produce plásticos biodegradables y un compuesto químico que se puede usar como humectante que se llama ectoína. Posteriormente nos dimos cuenta que esta bacteria es realmente única, puede crecer en medio del hielo a 0 grados Celsius, pero también puede crecer a 45 grados Celsius a temperaturas muy elevadas. Puede crecer sin sal, puede crecer también con 25% de sal. Para que se dé una idea a la población, nuestras células, las células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, toleran 0.5% de sal. Así que una célula que tolere 25% de sal es una célula que vive prácticamente en medio de la sal. Y además podía tolerar condiciones muy ácidas y condiciones muy alcalinas. Entonces nos dimos cuenta que esta bacteria tiene genes muy especiales. ¿Qué son genes para la población? Por ejemplo, el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, el color de nuestra piel está codificado en genes. Nosotros tenemos ADN y de ese ADN se codifica y se empieza a sintetizar nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas.
Lo mismo con las bacterias, tienen genes que les permiten, por ejemplo, producir plásticos, algunas de ellas, otras no tienen este tipo de genes. Algunas de ellas tienen genes que permiten producir, por ejemplo, ácido láctico, no es el caso de nuestra bacteria. Pero las bacterias que tienen eso, por ejemplo, se pueden usar para producir yogur. Entonces, modificando estos genes, insertando, quitando estos genes, podemos crear compuestos que se pueden utilizar posteriormente en diferentes áreas. Bien, tenemos diríamos un contexto muy general sobre aspectos que han ido motivando el programa, o claro, el programa de investigación que ustedes tienen. ¿Qué requisitos se tenían de principio? ¿Estaban cubiertos? ¿Qué factores adicionales se han tenido que negociar para poder avanzar en esta perspectiva de una investigación de esta naturaleza? ¿Había equipamiento? ¿No había recursos humanos, pero había financiamiento? Etcétera, etcétera. ¿Cuál era la condición inicial? De una pobreza tremenda, debo ser franco. En ese entonces teníamos como 5 frascos de vidrio y teníamos un agitador que funcionaba no muy bien, por decirlo así. Y bueno, la cooperación sueca nos ayudó a traer equipos y conseguir reactivos y materiales para el laboratorio. Entonces ese fue un gran inicio porque con esos equipos y reactivos pudimos además capacitar a nuestros estudiantes. Posteriormente esos estudiantes también fueron a hacer su doctorado. Pero si no hubiese sido la cooperación sueca, tal vez en ese entonces todavía hubiésemos estado con condiciones muy precarias para hacer investigación científica. Y a este punto tal vez debo aumentar que cada año vamos mejorando, y ahora con esto de los proyectos IDH, entonces cada año con la cooperación sueca y con los proyectos podemos ir mejorando en la parte de equipos, reactivos. Entonces actualmente, por ejemplo, ya prácticamente no tenemos ninguna falta de equipos en nuestro laboratorio porque hemos ido creciendo. En estos 16 años que está la cooperación sueca en Bolivia, hemos ido creciendo bastante y podemos hacer ya mucha investigación aquí en Bolivia. Ahora, sobre esta base, una pregunta que puede involucrar a los dos por los diferentes tiempos en los cuales se ha incorporado al proyecto. ¿Qué se ha avanzado? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son los nuevos retos que se han desarrollado hasta ahora en el tiempo de vida del proyecto? Bien, el avance ha sido sobre todo científico. Después de que se descubrió ese polímero y el químico ectoína, se desarrollaron nuevos procesos, bioprocesos, procesos que eran únicos y, por ejemplo, hemos llegado a productividad que están entre las 4 mejores del mundo. Esto en laboratorio. Hemos participado en diferentes congresos, hemos secuenciado el genoma de esa bacteria, de la bacteria Lomonas boliviensis, ha sido el primer genoma secuenciado en Bolivia. Posteriormente, esos genes están siendo objeto de estudio por nuevos estudiantes de doctorado, entre ellos la ingeniera Mariel Pérez. Nos estamos sacando los genes de la bacteria Lomonas boliviensis y los estamos incorporando en otra bacteria que se usa en la industria. Primero para producir químicos, un químico que se llama 3-hidroxibutirato, y seguramente la ingeniera Pérez va a hablar a mayor detalle de este tipo de químico. Fruto de este estudio, nuestros artículos científicos han sido publicados en diferentes países, particularmente en Estados Unidos y en Europa. Y esos nuestros estudios están siendo tomados como referencia en otros países del mundo. Actualmente tenemos más de 700 citaciones en el resto del mundo, entonces son muchos centros de investigación y científicos que se están apoyando en la investigación científica que estamos haciendo en Bolivia para desarrollar también la investigación científica. Entonces, de tener 3 frascos y un agitador que no funcionaba muy bien, hemos pasado a ser tomados en cuenta en otros países y eso nos alienta como investigadores, pero también principalmente les alienta a nuestros estudiantes. Bien, no sé, Mariel, yo creo que puedes complementar algunos aspectos. Simplemente una cosa ya como duda, nosotros legos en el tema,
¿Qué es secuenciamiento del genoma? Del genoma. Ya, cuando nosotros descubrimos una bacteria, nosotros podemos, por las características, por ejemplo, que produce plástico o que vive en altas concentraciones de sal o aguanta temperaturas extremas, ya sea muy frías o muy altas, entonces podemos decir esta bacteria puede tener genes interesantes. Entonces el siguiente paso es saber cómo son esos genes. Entonces secuenciar es que nos diga exactamente toda la composición química de ese gen, y así nosotros podemos estudiar más a detalle ese gen y podemos hacer modificaciones en ese gen, conociendo ya de qué consta ese gen. Un gen está formado por aminoácidos, bueno, sí, un gen está formado por bases nitrogenadas, ¿no? Entonces este gen codifica una proteína. Pero esas bases nitrogenadas que tiene ese gen, eso es lo que nos interesa saber, y eso es una secuenciación. Entonces esa es la composición química de ese gen, de qué está compuesto o en qué orden están compuestas esas bases nitrogenadas. Una vez que sabemos eso, nosotros podemos hacer las modificaciones, y como en este caso en mi doctorado clonamos este gen de Alomonas bolivienses en una bacteria que es muy usada en la industria porque puede crecer prácticamente solamente con sales, no necesita medios caros, no necesita componentes caros, entonces es muy económica. Entonces es por eso la razón que nosotros pusimos estos genes en esta otra bacteria que es E. coli, y ahora estamos produciendo 3-hidroxibutirato, que es un químico muy importante en la industria farmacéutica. Entonces, en el proyecto no solamente nos quedamos con la producción de plásticos o copolímeros de los plásticos, sino también queremos ir un poco más allá, producir otros químicos que sean interesantes para la sociedad o para la industria. Ahora estamos optimizando, hemos optimizado ya la producción de 3-HB, seguimos un poco trabajando en eso. 3-HB es el sinónimo de 3-hidroxibutirato, pero el año pasado hemos publicado ya un artículo que tiene una de las concentraciones más altas reportadas de este compuesto químico. Entonces ese es nuestro objetivo, siempre no solo investigar o producir el químico, sino llegar a tener una de las concentraciones más altas o productividades más altas reportadas, ¿no? Entonces yo entendería un aspecto, ¿no? Que la forma de documentar estos hallazgos, este proceso que se está dando de avances que se están consiguiendo, es primero insertar en publicaciones de reconocido nivel científico a nivel mundial, ¿no? Cosa de que se dé un conocimiento y además se documente ese conocimiento, porque no todas las publicaciones tienen el mismo carácter, pero cuando se hacen publicaciones reconocidas tienen ya un nivel científico de credibilidad, que les permite tal vez interrelacionarse con otros centros de investigación por el carácter científico y la calidad científica de la investigación. Ahora, sobre esta base, yo entiendo que como todo proceso de investigación, a medio camino se hacen ajustes, no es como uno ha programado al inicio. Entonces, ¿cuáles son, diríamos, en términos, entre comillas, de resultados parciales logrados, y cuáles son los ajustes que se han hecho de lo que se pensó al principio, lo que se tiene ahora, y tal vez pensar en lo que viene a futuro? Sí, sin duda, existen muchos cambios en la investigación científica, y eso ha ocurrido por siglos, ¿no? A veces una persona busca un compuesto y encuentra otro. Lo mismo pasó con nosotros. Nosotros estábamos buscando unos polímeros de azúcar que nos ayuden a hacer gelatina. Ese era nuestro objetivo principal, porque sabíamos que esas células alomonas producían ese tipo de polímeros y queríamos hacer gelatinas. Pero las alomonas de Bolivia no producían esos compuestos para hacer gelatina. En ese entonces vi las células debajo del microscopio para ver qué estaba pasando con ellas, y fue mi sorpresa que vi brillar a las células, que era algo muy extraño. Las células no brillan como soles. Entonces la curiosidad fue por qué están brillando estas células, y entonces descubrimos que estaban produciendo plásticos. Esa fue la primera vez en una cepa de alomonas que se descubrió que producían plásticos.
Y ahí han ido cambiando poco a poco muchas cosas. O sea, hemos empezado con eso, luego hemos intentado producir estos plásticos de restos de la industria agroalimentaria, por ejemplo, con hidrolizados de almidón. El almidón existe en todo lado, en la papa, en el plátano, diversos tubérculos tienen almidón. Y en ese sentido, mientras hacíamos esa investigación, nos decían por qué no vinculan su investigación con la sociedad. Sabían que están haciendo muchos avances, pero algo tiene que ganar la sociedad de todo esto. Y entonces vimos que los residuos orgánicos de la basura también son fuentes de carbohidratos y también se pueden modificar y, por ejemplo, se puede hacer abono orgánico. Actualmente en Cochabamba se desechan 500 toneladas por día de basura. El 60% de esto son residuos orgánicos. ¿Por qué es importante esto? Porque estos residuos orgánicos tienen mucho líquido. ¿Qué son los residuos orgánicos? Restos de verduras, restos de frutas, cáscaras. Tienen mucho líquido. Y este líquido empieza a escurrir a través de la basura y lo que hace es transportar metales pesados, algunos de ellos cancerígenos, y también transporta ácidos y estos pueden llegar a las torrenteras subterráneas. Entonces la investigación científica va haciendo cambios, como usted lo mencionaba, y tiene que ir por un lado estrictamente científico, pero también tiene que tener una finalidad social. Perfecto, no sé si tú tienes algo de complementar de tu propia experiencia hasta ahora. No, ahora debo complementar con algo, ¿no? Decir que esto del tratamiento de residuos orgánicos es muy importante, no solo acá, sino que en Europa, en Estados Unidos, en todas las potencias mundiales le están dando mucho valor a esto del tratamiento de los residuos orgánicos. Entonces, como dice, hemos tenido que ir cambiando nuestra investigación, adaptándola más a la sociedad, ya que es importante también para la sociedad. Entonces ahora uno de nuestros objetivos planteados es producir, por ejemplo, estos químicos a partir de esta basura orgánica, ¿no? Entonces nosotros queremos tratar esta basura orgánica, crear un medio donde puedan crecer las bacterias y así usar ese medio para producir químicos con alto valor agregado. Entonces prácticamente estaríamos produciendo estos químicos a partir de basura y con bacterias. Una cuestión tal vez de preguntas que uno se puede hacer, pero de pronto son impertinentes, espero que no sea así. Dentro de estos logros y este proceso de investigación científica, primero, yo creo que podríamos pensar en que como país, como entorno ecológico y medioambiental, tenemos algunas ventajas comparativas que en su caso nos permitirían tener ventajas respecto a otras realidades en función de una investigación propia, porque de pronto también podríamos pensar que todo este know-how ya está conocido, ya está desarrollado, o estamos desarrollando un know-how tan diferente que es una innovación a nivel mundial y no solamente. Entonces yo entiendo que tenemos una ventaja comparativa y no sé si es cierto, nuestra biodiversidad, ¿no? Que nos da esa posibilidad de pronto que esta biodiversidad, por ser de esta naturaleza, y creo que es una de las más amplias a nivel mundial, nos da una ventaja comparativa para avanzar en este campo de la investigación. Y el otro elemento, a manera de cierre ya del programa, es se tienen ya algunos avances en relación a investigación aplicada. Sí, bueno, en ambos aspectos. La investigación aplicada lleva cierto tiempo, pero sí, hemos desarrollado reactores ya de tamaño industrial, por ejemplo, para el tratamiento de los residuos orgánicos. Hemos desarrollado un bioreactor de lecho sólido junto con el ingeniero Marco Arancibia y estudiantes de la facultad. Este reactor es el primer bioreactor de lecho sólido construido en Latinoamérica. Sí existen en Europa y en Estados Unidos, pero no existe un reactor similar en Latinoamérica y además este está completamente robotizado. Entonces sí se pueden hacer este tipo de avances. Respecto a la biodiversidad, sí, es verdad, tenemos zonas en Bolivia que no han sido investigadas. Y podría ser que existen células como la Lomonas boliviensis que tengan características muy especiales. Actualmente estamos secuenciando 4 genomas más junto con la Universidad de California. Nos va a dar una idea, pero a futuro sería bueno
ver todos los genes que existen en zonas que no han sido investigados todavía, y eso podría darnos ventajas a nivel científico. Bien, no sé, Mariel, si tú quieres completar algo o... Sí, decir, ¿no?, que Bolivia y bueno, en realidad Latinoamérica no ha estudiado mucho su biodiversidad, entonces realmente hay mucho campo en el cual nosotros podemos investigar y encontrar nuevas bacterias. En ese sentido, como dijo el doctor, tenemos una ventaja y tenemos mucho trabajo para realizar, para encontrar genes potenciales que podamos usar en la industria y para la sociedad. Bien, bueno, creo que hemos abierto el camino a muchas inquietudes que pueden como consecuencia del contenido de esto se pueden tener. Derivamos esto a un segundo programa, agradecer a nuestros invitados y por su participación y esperemos haber logrado este propósito de inquietar al debate, al conocimiento de aspectos que de pronto no están suficientemente difundidos y que tenemos en la mano en la región, pero no los conocemos y por tanto en su momento podemos pecar también de indiferencia respecto a esta situación. Señores televidentes, muy buenas noches y muchas gracias.